Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Te alabo porque tus misericordias son hechas nuevas cada mañana. Gracias por este día que tú nos has regalado para que lo disfrutemos. Gracias por el sol que nos alumbra, el aire que respiramos. Gracias, Padre de la gloria, porque todo procede de ti. Pero te damos gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, el cual tú diste a morir en la cruz, el cual derramó su sangre para la redención y perdón de nuestros pecados. Gracias porque hoy podemos proclamar que somos hijos justificados. Estábamos en las tinieblas, pero tú nos trasladaste cuando creímos al Evangelio. Nos trasladaste de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino de tu amado Hijo. Por eso te damos gracias y oramos en esta mañana también por tu pueblo elegido, que está en plena guerra con sus enemigos. Padre de la gloria, te pedimos que la paz tuya sea la que gobierne ahí, el cuidado que tú siempre has tenido de ese pueblo, que no falte. También oramos por todos los hermanos que viven en la Florida, Padre de la gloria, que están siendo amenazados por un mal tiempo, de un huracán categoría 13, según lo están pronosticando. Padre, sabemos que tú tienes poder para desviar ese huracán, echarlo para adentro, a lo profundo del mar. Y si tienen que pasar por esta prueba, Padre, que la protección tuya sea con ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hay quienes dicen que el tiempo de los esclavos ya pasó. ¿Cuántos lo han oído mencionar? El tiempo de los esclavos. Existen o existían para los tiempos bíblicos, los tiempos pasados, esclavos literalmente, que eran personas que aquellos que tenían dinero, que tenían propiedades, compraban a hombres pobres para que fueran esclavos de ellos. Y un esclavo tenía que estar al servicio de aquel que lo compró. Pero la Biblia habla de otro tipo de esclavo. Y yo quiero abundar un poquito sobre este tema para, yo diría, continuar con el tema que dimos el domingo en cuanto a la salvación que es en Cristo Jesús, que todo ser humano lo necesitamos. Leímos que Jesucristo se presentó como el médico, ¿se acuerdan? Cuando él dijo que los que están sanos no necesitan médicos, sino los que están enfermos. Pero si usted lee capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesucristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que cuando Cristo se presenta como el médico, no es como los médicos que nosotros conocemos y que los visitamos hoy. Está el internista, el generalista, los especialistas. Jesucristo se presenta como el médico espiritual, porque en el ser humano hay una enfermedad que se llama pecado, pero no en algunos seres humanos, sino en todo ser humano que ha nacido aquí en el planeta Tierra. Existe ese veneno que se llama pecado, y que esa enfermedad, ese veneno, lo único que hay para quitar esa enfermedad se llama Jesucristo. Y la sangre que él derramó, como dice Efesios capítulo 1 y verso 7, que su sangre fue derramada para la redención y perdón
de nuestros pecados. Cuando Juan el Bautista está bautizando en el Jordán y ve llegar a Jesucristo, ¿cómo fue que Juan dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que todos aquellos que hemos obedecido el llamado de Dios por medio del Evangelio que nos ha llamado y nos hemos convertido a Jesucristo, tenemos que tener cuidado porque nosotros no podemos vivir del pasado. ¿Quiénes éramos? Nosotros tenemos que ver ahora a la luz de la Escritura quiénes somos. Antes de convertirnos, éramos hijos de las tinieblas, hijos de ira, igual que los demás. Y había un padre, que lo hay todavía, que se llama Satanás. Ese era nuestro padre. Pero al convertirnos a Jesucristo, tenemos que estar conscientes y creer, y eso lo vamos a demostrar en la forma en que hablamos. Porque hay muchos creyentes que llevan 15 y 20 años viviendo del pasado. Donde se están dejando llevar por lo que ven. Según de Corintios, el apóstol Pablo habla en capítulo 5 y dice, si nosotros conocimos a alguien en la carne, ya no lo conocimos así, ya no lo conocemos así. Si aún a Cristo conocimos en la carne, el varón judío, después que resucitó, Pablo dice, ya no lo conocemos así. ¿Cómo lo conocemos ahora? Bueno, según de Corintios 3 dice que Jesucristo es el Espíritu. Tenemos que ver ahora a Jesucristo como lo que Él es, como Dios, y Dios es Espíritu. Por eso es que cuando Él hace la promesa de que no nos iba a dejar huérfanos, sino que iba a mandar otro Consolador, ¿se estaba refiriendo a quién? Al Espíritu Santo. O sea, cómo Dios se ha procesado siendo Espíritu, se ubica en un cuerpo semejante al de nosotros, va a la cruz, ahí crucificó al viejo hombre, fue puesto en una tumba, a las 3 de la tarde él muere físicamente, pero a las 72 horas, según el calendario judío, como él había dicho que iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, resucitó. Después que resucita, vemos un momento dado en que los discípulos están en un lugar encejado porque tenían miedo a los demás judíos. Y Jesucristo entró, después de resucitado, donde nadie tuvo que abrirle la puerta. ¿Qué pasó? Sin que le abriera la puerta y él tampoco la abrió. Quiere decir que el Espíritu Santo es Dios cumpliendo el deseo de su corazón, que el anhelo de Dios desde antes de la fundación del mundo, en su plan, que lo ha estado desarrollando, es que Él quería una morada aquí en la tierra y a Él le plació, le dio la gana. No tuvo que pedirle permiso a nadie. Que esa morada fuera ¿quién? El hombre. Por eso es que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y como Dios es espíritu, necesitaba un lugar compatible con Él para Él poder morar. Por eso es que Él mora en nuestro espíritu. Y tengamos cuidado porque esto no es asunto de sentimiento. No, que yo no siento nada, eso no es bíblico. Nosotros estamos llamados a creer. A creer. Que te paren los pelos o no se paren, tiembles o no tiembles, tenemos que creer lo que Dios dice. Porque por fe andamos, no por vista ni por sentimiento. Y sin fe, como dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Y la fe es como resultado de oír
y oír la palabra de Dios. Por eso la exhortación mía siempre es, aquí nos reunimos, escuchamos lo que Dios nos tiene, pero hay una responsabilidad de cada uno cuando se van a sus casas de escudriñar las Escrituras. Hacer como los bereanos. Vamos a ver si la palabra que nos dijeron hoy están de acuerdo con las Escrituras. Los bereanos hacían eso. Escuchaban a Pablo después que Pablo le predicaba. Ellos iban a las Escrituras para ver si lo que Pablo le decía era verdad. Los atenienses era lo contrario. Lo contrario, los atenienses estaban pendientes a oír algo nuevo. Si era algo nuevo, lo recibían y sin corroborar, lo pasaban. Hay dos espíritus ahí. Por eso es que hay muchos creyentes, lamentablemente, que aman al Señor, pero están confundidos. Porque tienen el oído presto para escuchar. Entonces después no saben discernir. Cuando uno tiene cierta medida de crecimiento espiritual, pues uno está capacitado para oír. Como dijo Pablo, escúchenlo todo. Pero hay que retener lo bueno porque hay muchas cosas que no sirven. Por eso es que a los que llegan nuevos hay que ayudarlos. Porque el aprendizaje no termina mientras Cristo no haya venido. Mientras la iglesia esté aquí, estamos en el proceso de aprender. Y nosotros tenemos que estar conscientes que en nosotros moraba la ley del pecado. ¿Por qué hacíamos las cosas que hacíamos que estaban en contra de Dios? Porque en nosotros no había la capacidad, no había el poder para ir en contra de la ley del pecado. El pecado siempre nos dominaba, a unos en una forma, a otros de otra. ¿Qué hace Dios después que nos convertimos entonces y que Cristo pagó el precio por nuestra salvación? Que Dios puso una ley en nuestro espíritu que es superior a la ley del pecado. Y eso está en Romanos capítulo 8 y verso 2 que dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y eso tenemos que creerlo. Claro, dentro de este cuerpo que está destinado a la corrupción, Dios está llevando a cabo una nueva creación. Y de vez en cuando y de cuando en vez, lo que está en este cuerpo de carne quiere manifestarse. Que es lo que Pablo habla en Gálatas capítulo 5, los frutos de la carne. La carne. Entonces, hay muchos creyentes que muchas cosas negativas los dominan. Y aquí yo voy a aparecer ahora como abogado del diablo. Entonces usted los ve, que el diablo me tiene, que el diablo. Hermano, oren por mí porque el diablo, hermano, esos son frutos de la carne. Y mientras estemos aquí, nosotros tenemos que entender que en nosotros hay vida dentro de nosotros, pero en este cuerpo hay muerte. Nosotros estamos cargando un cuerpo que se supone que nos dé mal olor. Porque está el germen del pecado que nos quiere dominar. Por eso es que la Biblia habla, por ejemplo, Romanos 8, que nuestra mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Pero si ponemos nuestra mente en la carne, el resultado es muerte. Entonces, lo que nosotros creemos que se debe de estar en nuestro corazón, es lo que debe salir de nuestra boca, porque Cristo lo dijo, que de la abundancia del corazón
Pues hablaba la boca. Entonces nosotros, no, ustedes ni yo podemos dejarnos llevar por nuestro entorno, estén las cosas bien o estén mal. Nosotros tenemos que creer y estar firmes con lo que somos y por lo que somos en Cristo, por los méritos de Él. Por los méritos de Él. Por eso es que cuando Jesús dijo que este evangelio sería predicado por testimonio, eso está mal interpretado. Porque se convierte una persona y el pastor allá, pues fuera de conocimiento en cuanto a esto. El hermano, vamos a ponerlo aquí para que testifique, para que dé testimonio, porque este evangelio tiene que ser predicado por testimonio. ¿Qué es lo que tiene que ser predicado por testimonio? El evangelio. Entonces allá se para uno al frente, hermano, porque cuando yo estaba en el mundo, mire, yo me metía a las barras. Y si alguien no venía a buscar pelea conmigo, yo la formaba. Y ahí uno comienza a hablar de lo que el pecado y el diablo hacían uno. Eso es el testimonio del evangelio. Dar testimonio del evangelio es hablar, como le dijo Cristo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta tanto sean investidos de poder para que me sean testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Y cuando comenzamos a ver en Hechos capítulo 2 cómo los apóstoles comienzan a ser testigos y a dar testimonio de quién era que ellos hablaban. De Cristo, del vivir de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. O sea que en eso tenemos que tener cuidado. Y creer, como hemos dicho, y la Biblia sí lo enseña, que el Señor está haciendo una nueva creación en nosotros. Eso fue lo que Cristo le dijo a Nicodemo. Y lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación. Hermano, hay una promesa de parte de Dios de que Él ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ok? Donde va a morar la paz, la justicia, el amor, donde no va a haber más enfermedad. Pero ¿quiénes van a habitar en esa tierra nueva? En ese cielo nuevo. Pues las nuevas criaturas. Las nuevas criaturas. La nueva creación. Todo ahí dice la palabra que es hecho todo nuevo. Y en este proceso es que Dios nos lleva. Por eso es necesario el estudio bíblico a nivel de congregación y hacerlo también individualmente en nuestros hogares. ¿Ok? Recordando, como dice en 2 Corintios 4, que Pablo dice, tenemos este tesoro, pero en vasos de barro, para que el poder de la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Y que aunque nos debemos llamar y nos tenemos que llamar hijos justificados, en hebreo dice espíritu justificado, tenemos siempre que entender que todo esto es por la gracia de Dios. No lo merecemos, no lo podíamos ganar. Por eso que el que esté haciendo algo para alcanzar el favor de Dios, está perdiendo el tiempo. Aquí tenemos que aprender a entrar en el reposo de Dios, que no es el sábado, que no es el domingo, no es ningún día de la semana. El reposo de Dios ahora para nosotros es Cristo y la obra que Él llevó a cabo. Una obra completa, perfecta y eterna. Ese es el nuevo hoy.
que dice Hebreos 4, el nuevo hoy, ese reposo. Dios está esperando que todos entremos en ese reposo. Cuando Adán fue formado del polvo de la tierra y Dios sopló el aliento de vida, fue en el sexto día. En el séptimo día Dios reposó porque ya no había que crear nada más. Quiere decir que el séptimo día de Dios vino a ser el primero de Adán. Cuando Adán comenzó a mirar, ya Dios le tenía todo lo que necesitaba. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y comenzamos a descubrir y a conocer quién es Cristo Jesús, vamos a encontrar que todo lo que nosotros necesitamos, Dios nos lo ha dado en Cristo Jesús. Por eso cuando Pablo escribe a los Colosenses dice que Cristo es el todo en todo. En todo. Juan capítulo 8 y verso 31. Recuerden siempre, es bueno traer un poquito de la narrativa de la historia para que podamos entender cuando leemos las escrituras. ¿Ok? Recuerden que Cristo en su ministerio terrenal se enfrenta al grupo más, grupo religioso llamado los fariseos, que eran los más celosos de la ley. Ellos llegaron a creer que ellos eran hijos de Dios, que eran personas santas, que eran apartadas del pecado. Era lo que ellos creían porque estaban malinterpretando lo que la ley dice. Y Jesucristo tuvo que enfrentarse a este grupo de religiosos. Hermano, una de las cosas que causa la religión en la mente humana es que trae un velo espiritual y no permite ver las cosas del nuevo pacto, que es un pacto del Espíritu, según 2 Corintios capítulo 3. El pacto en el cual está vigente para nosotros y nosotros en ese pacto es el pacto del Espíritu, no de la letra. Pablo dice ahí en el capítulo 3 de 2 Corintios que mientras los judíos leen a Moisés, tienen un velo ¿dónde? En su corazón. Dice Pablo, pero si se convierten o cuando se conviertan a Cristo, entonces el velo se le va a ser quitado. O sea, nosotros miramos a cara descubierta. Porque el nuevo pacto, que es el del Espíritu, lo que hay en el nuevo pacto no lo vamos a poder entender por más preparación académica que tengamos, sabiduría de este mundo. El nuevo pacto, que es el pacto del Espíritu, por cuanto es del Espíritu, tenemos que pedirle a Dios espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. El apóstol Pedro tuvo una revelación de Cristo, el apóstol Pablo tuvo otra, pero son diferentes. Cuando Cristo dijo en el capítulo 16 de Mateo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Los discípulos dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Jeremías, que eres un profeta, que eres Elías, ¿verdad? Y él le dijo, ¿y para ustedes quién soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios viviente. ¿Qué le dijo Cristo? Ha contestado bien porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro tuvo una revelación de quién es Cristo. Pero Pablo, cuando escribe a los Gálatas, dice que a Dios le plació revelar a su Hijo en mí. Muy diferente. Muy diferente. Esas dos revelaciones. Revelar a Cristo. Y eso no es exclusivo para Pablo.
Por eso es que cada día que nos damos al estudio de la palabra, a orar, a buscar del Señor, a hablar cuando se nos llegue la oportunidad, vamos a notar que desde nuestro interior va a ir creciendo un conocimiento que solamente el Espíritu Santo lo puede dar. Es por revelación. Cristo lo dijo, Él tomará de lo mío y se lo hará saber. Si quieren un poquito más de esta palabra más contundente, pues léanse en su casa, 1 Corintios capítulo 3. Capítulo 3. Bueno, y aquí en el capítulo 8 de Juan, verso 31 dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en lo que Cristo ha enseñado. Por eso es que en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 3, ¿qué es lo que dice? Pablo dice, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Delira acerca de cuestiones necias, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, de hombres corruptos, privados de la verdad, que tienen la verdad como fuente. Pablo le dijo a Timoteo, apártate de los tales, porque gran ganancia es la piedad, si se toma con contentamiento, porque nada traemos a este mundo, y nada vamos a poder sacar. Así es que si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y por ahí sigan leyendo eso para que usted vea la amonestación de Pablo y el consejo de Pablo. Permanecer en Cristo, los que creemos en Cristo y permanecer en su palabra. Por eso es que hay muchos que han creído en Cristo y se congregan. Pero ¿qué es lo que están escuchando? Un evangelio de humanismo, un evangelio de oferta, de prosperidad. Los que predican el evangelio de prosperidad no pueden citar a Lucas 12, el verso 32. No lo pueden. Porque Jesús dijo a los discípulos, no os preocupéis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¡Ay, tremenda palabra! No, pero eso no termina ahí. Sigue diciendo, vendan lo que poseen y denlo a los pobres. Y así harán tesoros, ¿dónde? En el cielo. 2 Corintios 8, hay una palabra que también hay que tener cuidado. Porque Pablo dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que por su pobreza llegásemos a ser ricos. Dice, ahí ya lo ve. Pero como la palabra no se compone de un versículo bíblico, ni de dos, ni de un capítulo, son de 66 libros. Entonces la palabra, ella misma se explica. Yo tengo que buscar la explicación de eso. Ahora, mire la explicación aquí en Santiago capítulo 2. Dice, no ha escogido Dios a los pobres de este siglo para que sean ricos en fe. Ah, ahora sí. Estamos llamados a ser ricos, pero ¿ricos en qué? En fe. Y un pobre, cuando está hablando Santiago ahí, es de un pobre de cosas materiales. Ese pobre de cosas materiales aprende y vive una vida más agradable a Dios porque aprende a depender de Dios y no de lo que posee. Por eso Pablo dice que el que tiene bienes de este siglo, no es que no los tenga, téngalo, pero como si no los tuviera, porque son perecederos. Tener dinero no es malo tampoco. Pablo dice que el amor
al dinero. Es la raíz de todos los males. Verso 32. Conoceré la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Cristo. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ahí aparece la palabra esclavo. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dieron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Ya? Porque ellos creían y señalaban a Cristo como que él era un hijo de fornicación. Porque José no era el padre de Jesús. O sea que para los escribas y fariseos fue que María tuvo otro hombre aparte de José. Y ahí como resultado nace Jesús. Pero no saben que fue el Espíritu Santo quien hizo sombra sobre María. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la ceguera espiritual de ellos no les permitía ver. Un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues he venido, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y a mí porque digo la verdad, no me creéis. O sea, si Cristo es la verdad, como lo creemos, todo lo que sale de Cristo es verdad. Como el diablo, su naturaleza es mentiroso. Todo lo que sale de él, ¿qué es? Mentira. Lo que pasa es que, como dice Pablo, que se convierte en ángel de luz, pero hoy no está solo. Y hoy Satanás no se manifiesta a través de una serpiente. Según Dios tiene sus verdaderos ministros, Satanás tiene sus ministros que son hombres y mujeres igual que nosotros, lo único que son dirigidos por Satanás, que Pablo dice que se convierten en ángel de luz. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. ¿A qué le decimos amén? ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que estamos llamados? ¿En qué estamos llamados a permanecer? Es en Cristo y su palabra. Amén. Así es que la época de los esclavos, desde el punto de vista espiritual, está vigente. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia. Y un esclavo va a encontrar la palabra, muchas veces en la Biblia esclavo, pero también va a encontrar la palabra siervo, que significa lo mismo. Y un esclavo no está para dar órdenes, ni para legislar. Un esclavo para lo único que sirve es para obedecer las órdenes
que le da su amo. En este caso, nosotros tenemos un amo, que es Cristo Jesús. ¿Ok? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Del 15 al 23. Voy a leer porque aquí está el contraste entre Adán y Cristo. La herencia que recibimos de Adán fue el pecado y por ende la muerte. Recuerden que está la muerte espiritual y la muerte física. ¿Ok? Pero la herencia que tenemos de Dios en Cristo es la vida eterna. Nosotros somos herederos de Dios, somos la herencia. Pero nos atrevemos a decir que Dios es nuestra herencia. Como que eso, ¿verdad? Tenemos que decir, como dijo el salmista, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Jehová es la porción de mi herencia, dijo David. Le pertenecemos a Él y Él nos pertenece a nosotros. Mire todo lo que Cristo ganó. Romanos 6, de verso 15 en adelante. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Romanos 5, digo 6, perdón, estoy equivocado aquí. Gracias. Corrijo, Romanos 6, verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Sino bajo la gracia. Es una pregunta. Dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ¿eso está en presente, futuro o qué? Erais. Eso está en pasado. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esto es al Evangelio. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos. Que ahí aparece la palabra siervo. Lo mismo que esclavo. Vinisteis a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, que antes, usted y yo, antes de ser esclavos de Cristo, nos metíamos a una barra y podíamos usar las manos para agredir en una pelea a otro semejante, a un ser humano que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Ahora nosotros, como somos siervos de la justicia, vamos a usar las manos, pero para darle la mano ¿a quién? Al caído. Muy diferente. Vamos a seguir usando los miembros de nuestro cuerpo, pero como instrumentos de justicia. Antes yo hablaba malo, usted hablaba malo, ahora se supone que lo que salga de nuestra boca sea alabanza a nuestro Dios. Me dio un martillazo, gloria a Dios, aleluya, gracias Señor. Y esto sí no es fácil, pero la perfección viene por medio de la práctica.
por medio de la práctica. Amén. Por eso es que Jesús con sus discípulos les enseñaba, los ponía aparte y les enseñaba respecto al reino, pero de vez en cuando le decían y le daba la oportunidad para que lo vieran, no solamente hablar y lo oyeran, sino que lo veían hacer milagros, cómo él le daba la mano al enfermo, cómo sanaba. Entonces, en cierta ocasión, Jesucristo dijo, ok, ahora vayan y hagan lo mismo. Vamos a la práctica. Les doy poder para que prediquen el Evangelio, pero para que sanen toda enfermedad y para que lo que él hacía, ustedes lo hagan también. Una de las cosas que tenemos que pedirle a Dios en estos últimos tiempos que estamos viviendo, que son últimos de verdad, es que haya una manifestación del Espíritu Santo, porque desde el cuarto siglo en adelante la iglesia fue abandonando la presencia del Espíritu Santo y comenzó a manifestarse el falso evangelio del humanismo, el mensaje de las ofertas y de la prosperidad. Y ahora quien se ha aprovechado por causa de la ceguera espiritual es espíritus enviados por el diablo manifestándose en congregaciones evangélicas. Usted los ve brincando, cayendo al piso, las mujeres se despeinan todas. Pero es que la Biblia no me enseña que el Espíritu Santo vino para eso. Entonces dicen que eso es el Espíritu Santo. Hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde dejamos la lectura? ¿Ah? Verso 20. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Hermano, trate de interpretar ese versículo. Cuando éramos esclavos del pecado, estábamos libres de la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que usted, cuando usted se encuentra una persona que no es convertida, usted no le puede pedir fruto de un convertido. No espere eso. No, porque tú tienes que dejar de beber y de fumar porque estás atentando contra el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Eso es un disparate. Lo que yo tengo que decirle a esa persona es, como yo lo he hecho, preguntan, ¿por qué tú fumas? Yo le he dicho, mira, si viene una persona, un hombre igual que tú, de poco que le di testimonio a uno que estaba en casa, y viene en contra de ti y te va a agredir, ¿qué tú haces? ¿Haces así para que te dé? No, yo me defiendo. Yo le digo, más sin embargo, mira ese cigarrillo que tú te estás fumando. Apenas tiene, yo creo que ni 3 pulgadas. Ese de papel, que tú lo coges, te le paras encima y lo puedes aplastar, más sin embargo, ese cantito de papel te tiene dominado a ti. ¿Sabes por qué? No es el cigarrillo, es el pecado que hay en ti. Y este testimonio se lo di a Luisito, que se quedó en casa 2 noches, porque vino al entierro de la hermana, Ana Celia. O sea, que uno tiene que pedir sabiduría a Dios cómo va a ministrar. Porque como yo le voy a decir a un pecador que está por del Espíritu Santo cuando... Hay que tener cuidado, ¿eh? Yo le he preguntado al drogadicto, ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué tú te estás atentando contra tu vida? Ah, es que en casa, echándole la culpa. Y así eso empezó en el huerto del Edén. Echarle la culpa a otro, eso comenzó en el huerto del Edén. Cuando Dios le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Comiste del árbol que te dije que no comiera? La mujer que me diste. Culpó a la mujer y a Dios. O sea, si no me lo hubieses dado, esto no pasa.
Cuando vino donde la mujer, la serpiente me engañó. O sea, no aceptó la culpa. Y aún nosotros como creyentes hay veces que lo que nos queremos es defender. No, porque yo soy cristiano, no me van a pisotear. Bueno, hay que tener cuidado. Porque Cristo nos dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué le hicieron a Cristo? Que él fue como oveja llevado al matadero. No abrió su boca, enmudeció. Y usted a lo mejor dice, está duro ser humilde como Cristo. No trate de ser humilde como Cristo. Si usted tiene crecimiento espiritual, Cristo, que es la humildad encarnada, es el que se va a manifestar a través de nosotros. Usted lee en Gálatas 5 el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Eso no es de nosotros. Ese es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Pero, ¿dónde está el problema? Mire, aquí en la mente. Si es que la mente está ahí, pues, porque muchas veces nuestra mente está puesta en la carne y las cosas nos sorprenden. Ay, yo no pudiera haber dicho esto o haber hecho esto. Por eso que mire, antier, cuando yo estoy haciendo el patio, usted me ve a mí pasando el trime, pero yo estoy predicando. Yo estoy recogiendo la Biblia con mi mente. Y son experiencias bonitas porque hay veces que yo apago porque es que me viene una inquietud, pues bajanco para acá para buscar una Biblia. Y de ahí el Señor me va dando palabras, el mensaje. Y lo sigo predicando con la mente mía, la puesta ahí en el Espíritu. Y esto lo digo para la gloria de Dios. Porque es que Romanos 8 dice que la mente puesta en el Espíritu. Verso 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Amén. Eso está claro. Pero el consejo sigue siendo el mismo. Hagan como los bereanos. Está grabado las escrituras que he mencionado para que vayan, escuchen el mensaje de nuevo y vayan a la escritura. Yo les quiero traer en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Lo tienen por ahí. Vamos rapidito. Yo voy a leer Isaías capítulo 42. ¿Ok? Isaías capítulo 42, del 1 al 9. Esto va a quedar grabado. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi ungido, en quien mi alma tiene contentamiento. Esto es una palabra, Dios la está hablando a través del profeta Isaías y se está refiriendo a su siervo, que es ¿quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Vuelvo de nuevo. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles.
no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová, te he llamado en justicia, esto es a Cristo, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Escuchen bien, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tiniebla. Hermano, en esas celdas de prisión estábamos nosotros, porque andábamos en tiniebla. Usted puede ver en la calle a un no convertido que sea un genio desde el punto de vista de la sabiduría humana, pero si no se ha convertido a Cristo, para Dios, ese hombre está en tinieblas, en prisiones. Nosotros estábamos así, en prisiones de oscuridad. Verso 8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Antes que salgan. El vocero, el periódico El Día y todos los periodistas tienen que esperar que la noticia surja para entonces ellos ir y corroborar y luego la pasan. Dios, antes que sucedan las cosas, nos las está advirtiendo lo que va a pasar. Amén. Y ahora, como estábamos en prisiones de oscuridad, yo quiero traer como final de esta palabra de hoy, Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Esto es cuando a Jesús lo llevan donde Pilato, acusado. Hay tres grupos. Están los religiosos, están los políticos y está el pueblo. ¿Ok? Fueron los que pidieron la crucifixión de Cristo. Político, ahí está Herodes y está Pilato. Los religiosos, Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes, y los civiles. Y los civiles no creyeron en Cristo y pidieron a Pilato la crucifixión de Cristo. Aquí esta escritura habla de un hombre que había sido encarcelado. Yo tengo aquí Lucas 23, 13. Lucas 23. ¿Dónde yo estoy, Dios mío? Ahora. Amén. Una pausa aquí, hermanos. Ok. Van a leer esta escritura en su casa, verso 23, del verso 13 en adelante. Había un hombre llamado Barrabás, que ese era un turba, era ladrón, le gustaba rebelarse en contra de las autoridades,
Y por todo lo malo que era este hombre, lo habían tomado preso y estaba en la cárcel. ¿Ok? Ahora, Pilato tenía por costumbre que el día en que celebraban la Pascua, dejaba libre, ¿cómo es esta palabra que se menciona? Se indultaba. No importa lo que había hecho esa persona. Pilato, como gobernador de Judea, tenía la autoridad de indultar a un preso. En ese momento le presentan a Pilato a Cristo. Ya Pilato había transferido a Cristo a Herodes, a ver qué decía Herodes. Era otro político, tenía autoridad. Herodes le devuelve a Pilato a Cristo, diciéndole que en él no encontró nada malo. Pilato le dice al pueblo: aquí tienen a vuestro rey. Ustedes lo están acusando, pero yo no he encontrado razón alguna de lo que ustedes le están diciendo de él. El pueblo sigue insistiendo y Pilato, por costumbre, como le dije, tenía la autoridad de darle indulto a un preso. El pueblo, sabiendo esto, le dice a Pilato: suelta a Barrabás, pero a Jesús crucifícalo. ¿Por quién fue que murió Cristo? Porque Él es el que le da el verdadero cumplimiento a la Pascua. Él es el Cordero de Dios. Entonces, sueltan a un criminal que está preso para que el que es verdaderamente el justo, el que no hay razón para crucificarlo, va a morir en la cruz. Quiere decir que vemos a uno que es justo muriendo por el injusto. Lo que yo quiero traerle es que nosotros nos tenemos que identificar con Barrabás. Nosotros estábamos en prisiones de oscuridad, pero Cristo pagó la deuda por nosotros. Él es el Cordero de Dios. Y al nosotros reconocer a Cristo y lo que Él hizo, Dios nos ha dado la libertad. Nos ha hecho libres de la culpa. Y por eso es que hoy nosotros tenemos que salir de nuestra boca, como dice en Hebreos 13, que nuestro sacrificio debe ser frutos de labios que confiesen su nombre. Frutos de labios, ese debe ser nuestro sacrificio. No importa dónde estemos, nosotros no nos debemos avergonzar de que cuando haya la oportunidad, testificar y hablar del amor de Dios que es manifestado en Cristo Jesús. Hay que estar pendientes, no importa el lugar, porque si nos avergonzamos de Él ante el público, Mateo capítulo 10, Jesucristo dijo: yo me voy a avergonzar de ustedes, porque nosotros somos los llamados, la iglesia es la llamada de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que la paz de Dios sea con todos. Nos vemos el domingo en el mismo lugar y a la misma hora. Un abrazo a la distancia a los que están sintonizados y los que se van a sintonizar.